Hola gente, ¿qué tal? El, la principal potencia económica y militar del mundo moderno, del mundo actual, es sin duda Estados Unidos. Para conocer la historia de Estados Unidos, te vengo a presentar un libro muy interesante, ya que este libro no se basa en la historiografía oficial o positivista que generalmente está asociada, pues, siempre ha estado asociada a Estados Unidos, ¿no? A esta filosofía positivista. Esta historia es desde los de abajo, desde la gente del pueblo, desde los pobres, desde los humillados. Esta historia, sin duda, una historia de resiliencia en este país que es la mayor potencia del mundo. Sin embargo, también hay que contar que es al día de hoy es el país con más pobres de todas las naciones desarrolladas, ¿no? Es algo paradójico, ¿no? Y empecemos. El libro en inglés se llama A People's History. Perdón, ya me olvidé ya. El libro, en la traducción en español, se deduce como La otra historia de Estados Unidos, escrito por el historiador Howard Zinn. Y pues este libro, como vengo diciendo, narra lo que es la historia de Estados Unidos desde otra perspectiva. Por ejemplo, comienza con el descubrimiento de América. Si bien en Estados Unidos, algo muy paradójico, se enseña el descubrimiento de América como si fuera un intercambio cultural y una especie de fiesta, de algarabía, entre la conexión de seres humanos de dos continentes distintos, ¿no? Sin embargo, el libro comienza con una crítica a la enseñanza tanto en colegios como universidades sobre este proceso, ¿no? Comenzando con el viaje de Colón, ¿no? Y con las excepciones que se cometieron, como las masacres de nativos y la esclavitud también, y la ambición por el vil metal. Y luego ya avanzaría también con lo que es ya la colonización de Estados Unidos, ¿no? Con los primeros colonos llegados pues de Europa, ¿no? Específicamente del norte, con el barco el Plymouth, pero de otra perspectiva, ¿no? Haciendo énfasis en el racismo. Desde sus inicios, los colonos siempre llevaron esa índole o esa forma grotesca llamada racismo, de una forma sistemática, tanto así que el proceso de colonización, o mejor dicho, de encuentro entre culturas, fue diferente al que aconteció con los españoles. Si bien ambos procesos fueron muy brutales, pues en el norte se dio más esta lacra que se llamó el racismo, tanto con las situaciones que se cometieron con los pueblos nativos, y sobre todo el mismo, hasta el día de hoy, el mismo sistemático marginación de todos sus pueblos, ¿no? Cosa que acá en Sudamérica también lo hubo, pero no de una forma tan ya sistemática, abiertamente discriminatoria, ¿no? En todos los sentidos. Por eso tal vez ha sido que el proceso de colonización de Estados Unidos sea prácticamente un genocidio más brutal que el que aconteció en Latinoamérica, lo que se conoce como Latinoamérica, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Y no es que tampoco los españoles hayan sido los buenos, ¿no? Es otra historia, ¿no? Pero hay que contar y hay que poner los puntos sobre las is, que pues el proceso de colonización del norte, tanto por británicos, holandeses, franceses, pues fue muy brutal, pues con los pueblos nativos. Y llegado la época de independencia también, esta misma o los mismos independentistas, entre comillas, llevaron al tener tanto poder económico, porque la independencia, como bien acota aquí Howard Zinn, fue hecha por gente adinerada y no por gente del pueblo, como mucha
parte de la historiografía americana trata de entender, ¿no? Por ejemplo, George Washington, el mismo Thomas Jefferson y los demás actores, padres de la patria norteamericanos, pues fueron millonarios, o mejor dicho, fueron grandes terratenientes, inclusive tenían muchos esclavos, con lo que pues su perorata o su discurso de libertad pues choca, ¿no? Es la hipocresía europea muchas veces, ¿no? Sin embargo, conforme ya el país iba creciendo después de la guerra de independencia, muy sufrida por cierto, uno de ellos, uno de los padres de la patria, Adams, pues que también era millonario o terrateniente, pues, y por ahí tenía un otro esclavo. El hombre dijo que pues que para poder seguir teniendo nuestro poder debemos hacer el país más grande, cosa que así no se note que nosotros estamos ahí arriba, encima de la pirámide, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Es algo irónico, ¿no? Esa pirámide que hasta el día de hoy pues vemos pues ahí, ¿no? Con esas diferencias sociales, ¿no? Te recomiendo otro libro también que ya hice un video sobre esto, El precio de la desigualdad, de Joseph Stiglitz. Bueno, siguiendo con el libro de Howard Zinn, la otra historia de Estados Unidos, pues después, conforme ya iba expandiéndose, generalmente en base a la esclavitud, Estados Unidos pues ya el miedo también se llenó a estos personajes, ¿no? Cosa que en un momento la mitad de la población de Estados Unidos eran esclavos y la otra mitad pues eran, bueno, blancos, ¿no? Pero para paliar eso pues promovieron una migración masiva, ¿no? De más pobres de Europa, ¿no? Pero esta vez blancos, y estos pues tendrían un contrapeso contra otros pobres, ya saben, ¿no? O sea, hacer pelear pobres contra pobres, en este caso también diferencias étnicas como hombres de color, morenos, contra blancos, y también exacerbar las diferencias religiosas como protestantes católicos, pues, y también en nativos americanos y latinos, ¿no? Cosa que después también llegaría también la guerra con México, ¿no? La guerra injusta, donde prácticamente fue una guerra de rapiña, una guerra de robo, ¿no? Le robarían las 2/3 partes del territorio al México, ¿no? Lo cual acota muy bien este historiador Howard Zinn, ¿no? Luego también vendría lo que es la siguiente expansión, la industrialización de Estados Unidos y la guerra civil. Esto chocaría con lo que es el proceso de liberación de la abolición de la esclavitud, lo cual Howard Zinn llama un proceso hipócrita, ya que el motivo real no fueron liberar a los esclavos, sino cambiar de sistema, o sea, no tener el mismo sistema de feudalista como venían aconteciendo en Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, ¿no? Sino ya sumarse al tren del capitalismo pues cabalgante, ¿no? Como aconteció con Reino Unido, ¿no? Estados Unidos necesitaba crecer, ¿no? Y para eso pues expandiéndose pues no iba a lograrlos si tenía ese mismo sistema feudalista, sistema esclavista. Así que pues los mismos esclavos que morenos que en su tiempo llevaban la cadena, esta vez pues tendrían una especie de semi-esclavitud, ya pues que serían maltratados, mal pagados en las nacientes fábricas, y no solo ellos, sino también los demás trabajadores migrantes pobres, cosa que aquí acota este libro una especie de lista de levantamientos obreros a lo largo de la historia de Estados Unidos. Y me causa perplejidad porque Estados Unidos muchas veces todos dicen la patria del capitalismo o el más grande representante del capitalismo. Sin embargo, Estados Unidos, al ser una potencia industrial, pues lleno de fábricas por todos lados, pues tuvo muchos levantamientos, tanto de los obreros por los mismos malos tratos, la mala paga, los malos horarios de trabajo, y prácticamente hubo también mucha represión prácticamente desde el inicio, desde la independencia.
desde el comienzo de la independencia de Estados Unidos hasta lo que es el día de hoy, hubo mucha represión, ¿no? Y eso que lo que me causa admiración al pueblo norteamericano, ¿no? Que hasta el día de hoy pues se sigue levantando, ¿no? A pesar de que, bueno, tiene al frente a un Estado muy militarizado, ¿no? Y también en esto hace muy buen interpretación del Estado militarista, ¿no? Que a través de la historia, luego de la ya hegemonía en el continente, pues se propuso no ya conquistar más territorios en una forma de que ya ganar territorios y ponerle la bandera de Estados Unidos, no, sino de una forma ya más un neocolonialismo, ¿no? Ya más económico, y esto gracias a un ejército, el mayor ejército del mundo, pues que provocó invasiones e injerencias en todo el mundo, sobre todo en los países del tercer mundo, y luego también en las dos guerras mundiales, que prácticamente como Estados Unidos jugó su ficha ganador. O sea, como verán la historia, Estados Unidos se involucró ya avanzada la guerra, ¿no? Como quien diciendo, ya inclinando la balanza para que uno gane, ¿no? Pero esto, como dicen, la guerra es el mayor negocio, pues Estados Unidos se acorrenta, y el producto de eso es que el dólar sea hegemónico hasta ahora, al día de hoy, ¿no? Y también tiene muchos aportes, sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, por ejemplo. Howard Zinn nos apunta acá que la guerra de Corea fue un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. No, la guerra de Vietnam, perdón, fue un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, ya que fue muy aparte de la valiente defensa de su territorio de parte del ejército vietnamita del norte, pues también fue la manifestación de mucha gente descontenta, ¿no? Con eso, ¿no? Los propulsores de la paz, ¿no? Muchos gremios, sindicatos que pues se unieron para decir no a la guerra, ¿no? Esto pues le dio prácticamente un puntapié a las águilas, ¿no? Guerreras, ¿no? del Pentágono, ¿no? Que inclinó la balanza prácticamente a la derrota, a la primera derrota y la más humillante de Estados Unidos, ¿no? Frente a un país, uno de los países más pobres del mundo, Vietnam, ¿no? También Howard Zinn nos habla también del proceso de levantamiento de los 60, 70 de las personas de color, ¿no? En las dos figuras muy importantes, de Martin Luther King y también de Malcolm X, ¿no? Y sus posteriores desvivimientos de parte del mismo Estado norteamericano, ¿no? Y también nos habla de la historia de Ku Klux Klan en una forma muy detallada, ¿no? Que este libro es una joya si es que también quieres imbuirte más de la historia de Estados Unidos. Pero el libro, que acabaría en la guerra de Vietnam, tuvo un prólogo ya antes de la muerte de Howard Zinn, este historiador, pues con la década de los 80, 90 y 2000, llegando a Bush, ¿no? Pasando por Clinton y también Ronald Reagan, ¿no? En la que prácticamente veía el hombre Howard Zinn con un peligro luego de la derrota de Vietnam, pues el mismo resurgimiento militarista, ¿no? A pesar de la caída de la Unión Soviética y la ganancia de la Guerra Fría, pues Howard Zinn veía que prácticamente al no tener rival, esta carrera armamentista de Estados Unidos prácticamente era la carrera de uno solo, ¿no? Y pues veía con pesar lo que era ¿no? Pues un país que invierte más en armas y no invierte en su propio pueblo. La cuarta parte de su población viviendo en la extrema pobreza, mientras mantiene portaaviones que con un solo portaavión acabarían con toda esa pobreza en su propio territorio, ¿no? Algo increíble, ¿no? Por eso, mi amigo, este libro es muy importante, ¿no? Para entender lo que es la historia de esta gran nación, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica, la primera potencia del mundo, ¿no? Que no vengan a hablar de que no, que son los malos de la historia, no. Todo tiene un porqué, y este libro es muy importante para entender, ¿no? Esta historia llamada Estados Unidos de Norteamérica. La otra historia de los Estados Unidos, Howard Zinn, este escritor o historiador de origen judío, que me saco el sombrero, en este caso la gorra, por este hombre que ya nos dejó hace buen tiempo, pero dejó esta joya histórica para todos nosotros, que te recomiendo. La otra historia de Estados Unidos, Howard Zinn. Y sin más que decirte, gente, nos vemos
Ah, pues